acá que tienen actividad académica en cualquier nivel de enseñanza, que enseñan comunicación, para decirlo bien, bien, interesante, interesante. Bueno, educar para la comunicación, en un sentido bien amplio, no es lo mismo que educar con y para los medios de comunicación. La comunicación es algo muchísimo más amplio, en donde puede encontrar una instrumentalización, donde serían los medios que nosotros cotidianamente conocemos, pero que en algún momento de la historia del siglo pasado, determinados observadores que en principio con intenciones sociológicas en el sentido de la línea política, comenzaron a hacer teorías acerca de la influencia que los medios generaban en las conductas sociales. En la manera de decir, si entendemos cómo funcionan, podemos seducir masivamente a determinados sectores sociales que nos permitirían un acaudalado patrimonio de votos para un lado o para el otro y también influenciar en las grandes noticias. Todo eso podríamos decirlo que podríamos condensarlos en dos grandes escuelas que se conocen con el nombre de Media Literacy o Media Education. Ese nombre lo lleva según en la región en donde se desarrollan estas teorías. Vamos a llamarles líneas o corrientes de pensamiento crítico de la comunicación con lógica anglosajona. Les pido que retengan este tema como característica. Es decir, lo que construye la teoría y la lectura está basado en disciplinas que tienen un desarrollo lógico de lo que podríamos llamar la cultura y la ciencia con lógica anglosajona. Ese tipo de corrientes funcionaron en principio en Estados Unidos, luego en Canadá, más o menos la evolución, el desarrollo histórico que tuvo en poco tiempo, tiene como origen Estados Unidos, Canadá, y ya cuando estamos hablando de Gran Bretaña y Australia, estaríamos hablando, ahí se las denominan como Media Literacy, mientras que en Estados Unidos y en Canadá se las conoce con el nombre de Media Education. Pasá a la otra diapositiva, por favor. Bueno, ahí está un poco el tema. Está bilingüe porque esto lo presenté en lugares donde se hablaba solamente la lengua inglesa. Bueno, acá está, ¿no? Cómo comienza en USA. Este pendrive, si ustedes quieren, este PowerPoint lo pueden llegar a tener. Me interesa más que nosotros en este encuentro, en el poco tiempo que hay, porque hay una hora para hablar de dos temas, sea más bien de carácter reflexivo. Esto es simplemente para encuadrar. Pasar a la otra diapositiva, por favor. Bueno, esto es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Se produjo así escuelas y líneas de estudios e investigación que, aunque con el paso del tiempo han ido divergiendo, siempre han tenido como origen un bagaje social y cultural común, que es el que acabo de decir, el anglosajón. En la próxima. Hay un concepto de alfabetización audiovisual, es decir, los medios, como todos sabemos, utilizan lenguajes. La gente puede tener dos actitudes frente a los medios. Puede ser un consumidor de medios o puede ser un usuario de medios. La diferencia que hay entre un consumidor y un usuario es justamente el desarrollo perceptivo, no receptivo, sino perceptivo, que se tiene acerca del mensaje. Es decir, hay toda una serie de construcción del lenguaje que yo puedo hacer que si la persona no toma una distancia objetiva, crítica y analítica con respecto al tema del mensaje, el mensaje actúa directamente, digamos, incluso a niveles inconscientes, digamos, en el consumidor. En cambio, el usuario
que va a estar frente a la misma oferta o a la misma propuesta, digamos, tecnológica o de contenido o de mensaje, va a tomar una distancia de carácter objetiva y va a tener incorporado en él una suerte de habilidad que le permite detectar en el lenguaje las intencionalidades, su grado de simbolicidad, lo metafórico, o sea, no se queda en el plano denotativo del lenguaje, en aquello que se me presenta como significante, sino que ingresa en un plano más de interpretación, de lectura, de significado. Estas corrientes como la Media Literacy y la Media Education lo que hacen en principio es desarrollar teorías y metodologías que permitan que el consumidor se transforme en usuario. Es decir, alfabetizando audiovisualmente si estamos frente a una narrativa como la que ustedes incluso están construyendo. Disculpe, ¿dijo consumidor en usuario o usuario en consumidor? Consumidor en usuario. A veces estos términos se transforman en tajantes cuando uno los presenta analíticamente. Estamos como, si ustedes quieren, como teorizando. Si lo decimos analíticamente, nadie es consumidor absoluto ni nadie es usuario absoluto. Porque no siempre estamos en una suerte, yo le llamo, de vigilia permanente, detectando todas las intencionalidades que puede tener el mensaje. Y además, los que producen mensajes con intencionalidades de manipulación generan una dinámica de renovación en el lenguaje, en donde cuando vos ya te acostumbraste a detectar, ya la propuesta es distinta. Y eso ocurre en forma muy dinámica y muy acelerada en la cultura digital. Cuando recién nosotros podemos asentarnos para interpretar cómo funciona la virtualidad y lo digital, ya está comenzando a reciclarse de una manera distinta. Es como que en este caso el análisis y las conclusiones van siempre detrás de la evolución del medio. En teoría, una escuela como la Media Literacy o la Media Education estarían como actualizándose y desarrollando teoría que después se lleva al plano académico con respecto a la evolución de los medios. En la próxima diapositiva. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué estamos hablando de educación para la comunicación? Porque nosotros podemos decir, la comunicación es un ámbito específico ¿de quién? De la persona que utiliza los fierros para comunicar, digamos, de alguien que hace televisión, de alguien que hace periodismo escrito, de un locutor, de un director de cine, de un realizador, de un productor audiovisual. ¿Quién es el dueño de la... ¿Desde dónde hablo yo de la comunicación? Porque si hablamos de educación para la comunicación, entran dos dimensiones a jugar. Una es la educativa, digo, educar para la comunicación o educomunicación. Y la otra es la estrictamente comunicativa, que en el caso de que intervenga la tecnología, es todo el mundo profesional que genera mensajes. Entonces, acá lo que se está diciendo que hay un trasvasamiento de dos campos. Uno del campo de la práctica de la comunicación profesional, mediática, y el campo de la educación, específicamente la educación, que en teoría y en la realidad, es muy anterior a la aparición de las tecnologías comunicativas. En la próxima, por favor. Y ahora nosotros, entendiendo básicamente Media Education y Media Literacy para el lado que dan, antes de irme de eso les digo así. Les pregunto, ¿ustedes creen que un ciudadano que tenga una participación activa en la construcción de su propia sociedad debe tener un conocimiento cabal de lo que los medios ejercen en la cultura y en el propio sujeto? Sí. Nadie lo puede discutir. Sí. Y yo acompaño esta obvia afirmación de que sí o sí un ciudadano que pretenda ejercer una práctica de sus propios derechos, de su propia ciudadanía, si no está, en términos convencionales, alfabetizado en los medios de comunicación, es un sujeto víctima de manipulaciones políticas, ideológicas, religiosas, culturales o como le quieran llamar. Es decir, en eso
Estamos absolutamente de acuerdo. Pero ahora vamos a pasar a un umbral diferente. Y ese umbral diferente es la educomunicación, que no es ni media literacy ni media education. Y hago esta aclaración porque cuando se habla de educomunicación, generalmente nos estamos refiriendo a lo que yo acabo de presentar y no específicamente a lo que es la educomunicación. Y vamos a ver qué es la educomunicación en la próxima diapositiva. Fíjense la particularidad de esto, que especialmente en este ámbito se puede hablar con mucho énfasis. La educomunicación es un paradigma que emerge en Latinoamérica en escenarios de transformación social en la década del 60 del siglo pasado, en respuesta a una posibilidad negada de una educación para todos y de una comunicación que daba voz a los que no la tenían. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si decimos que es, primero que es un paradigma propio, esto ya no viene ni de Estados Unidos y no viene con una evolución del mundo anglosajón, es justamente una contrapropuesta a esas modalidades o corrientes de pensamiento en la comunicación. Y a esto le llamamos educomunicación, que surge como un proceso de transformaciones sociales políticas en donde está involucrada, por ejemplo, Cuba con la Revolución Cubana. Es decir, no hago aquí apreciaciones si los movimientos políticos que surgen en la década del 60 en Latinoamérica fueron buenos, fueron malos o qué consecuencias trajeron. Lo que estoy diciendo que esto es un paradigma muy enraizado a la realidad histórica, social y política de la Latinoamérica de la década del 60. Esto se entiende. La próxima. ¿Quiénes son los dos, vamos a decir, precursores que marcaron la línea de lo que hoy podemos llamar la educomunicación en Latinoamérica? Que ellos mismos, en su desarrollo teórico, en lo que escribieron, no hablaron específicamente de la educomunicación. La palabra educomunicación no aparece en estos autores, aunque muchos distraídamente se la adjudican. Sin embargo, son las bases teóricas que generaron el desarrollo de lo que pensadores posteriores denominaron con el nombre de educomunicación. Bueno, uno es Paulo Freire y el otro es Mario Kaplún. Mario Kaplún es un argentino que en realidad desarrolló casi toda su teoría en Uruguay. Y bueno, y Paulo Freire ya lo conocemos, digamos del Brasil, que originariamente era abogado. Y esto es otra de las cosas que muy poca gente sabe, pero bueno, realmente creo que en la educación de Latinoamérica hay claramente un antes y un después con Paulo Freire. Y yo estoy seguro que muchos escucharon hablar de Paulo Freire, aunque no lo hayan leído o que hayan leído alguna obra básica de él. Y les digo lo siguiente, Paulo Freire es un hombre mucho más mentado en Latinoamérica que practicado. O sea, se habla más de las teorías de Paulo Freire, en muchos casos admirada por los docentes, pero muy pocas veces llevadas a la práctica. Y en algunos casos ni siquiera inauguradas. Muy revolucionario para su época. Muy revolucionario para su época, pero digamos en un consenso donde puede decir, tenía que haber una situación, un contexto social, histórico, como para que este paradigma pudiera emerger. Piensen que este podría ser el primer capítulo o el primer escalón a la emancipación del pensamiento que deriva de la modernidad que ingresa a Latinoamérica en el proceso colonial. La modernidad que viene de la mano del capitalismo. Esto tiene nombre y apellido, aunque no se lo denomine claramente con respecto a eso. Lo que construye a lo que podríamos ser una Latinoamérica que comienza con el saqueo de los intereses económicos de Europa, en donde muchos países que hoy podrían tener muchísimo más recursos que los países ricos, nacen malparidos por el robo de todo lo que se sacó de acá de América Latina. Esto comienza a ser de alguna manera un anticipo de lo que es un proceso de emancipación de estructuras y de lógicas y de formas de educar importadas y ajenas a la cultura propia de Latinoamérica. La próxima
Hay un... no, del Brasil, ¿quién está por acá? Ismar. Tú. Sí, profesor Ismar. Bueno, amigo de Ismar. Sí. Y admirador incondicional. Sí. Podríamos decir, hay muchos pensadores e investigadores en Latinoamérica que han desarrollado la educomunicación, en los términos que estamos hablando. Pero yo lo tomo hoy como un referente, como un heredero, vamos a decir, que sistematizó, y que no solamente sistematizó la educomunicación con términos y nomenclaturas muy claras, sino con una metodología muy accesible y enseñable, sino que pudo ser uno de los primeros que llevó a la educomunicación al sistema público de enseñanza. Hay 470 escuelas en lo que podríamos llamar el estado de San Pablo, municipales, no sé si le llaman estatales ustedes allá, en donde los programas de estudio tienen esto. Y esto, que puede estar dicho así a la ligereza, es tremendamente importante, porque la educomunicación es absolutamente antifuncional al sistema capitalista. Es decir, sería muy raro que en Latinoamérica todos los gobiernos en sus políticas educativas educaran a los ciudadanos en los programas de estudio en una línea educomunicativa. Se caería el poder en 5 minutos abajo. Esto es así. Obviamente, como no es un proceso, digamos, lento, laborioso, pero consistente, de transformación del sujeto y de la sociedad, evidentemente emerge como una propuesta, yo diría, al menos peligrosa. La próxima diapositiva. Estoy siendo por ahí demasiado brusco en las afirmaciones, pero como hay media hora para esto y media hora para lo otro. ¿Qué? Sí, acá aquí, que usted dijo anticapitalista, fue la palabra que usó, cuando hablaba del gobierno, pero yo creo que también incluso para gobiernos de izquierda y totalmente socialistas. Te diría que antisistémica, en principio. Ya, digo, porque en el caso... Sé que me va a costar este es un tema que yo voy a llevar a Cuba y sé que me va a costar particularmente en Cuba que se entienda esto. Porque hoy por ejemplo, en Cuba, y sobre todo muchas denominaciones protestantes, tienen cursos de educación popular abiertos totalmente, incluso para todo el que quiera ir, para profesores, miembros de sus congregaciones y todo. Y hay muchos profesores, tanto de primaria, secundaria o incluso de enseñanza superior, en la que muchas veces casi como que les prohíben asistir a esos cursos de educación popular que imparten alguna... Bueno, de todas maneras, ahí habría que refinar un poco la cosa porque podríamos llegar a confundirlo. Primero, que te agradezco que hayas hablado de educación popular, porque la educomunicación se desarrolla en el campo popular, no en el campo, en los sistemas oficiales de enseñanza. No en la escuela tradicional que deriva de una estructura de carácter iluminista. El profesor tiene todos los conocimientos desde una determinada lógica, de un determinado paradigma que está instalado, que no se puede discutir, y que en general el alumno lo que tiene que aprender es eso. Mientras que el alumno responda, que sería la educación bancaria de Freire, ¿no? Mientras que el alumno responda en términos de perfección, en términos de completitud de lo que el profesor está diciendo acerca de su ciencia, ese alumno aprueba la materia. Pero no hay un lugar de escucha, de diálogo, de intercambio y de posturas lógicas o de interrogaciones que pudieran hacer dudar el paradigma de lo que se está enseñando. Es decir, si ustedes quieren, estoy haciendo, discúlpenme, pero una especie de estereotipo para que se entienda. Lo estoy trazando en rasgos gruesos, ¿no? Es decir, lo que podríamos llamar una educación vertical. El conocimiento viene de arriba, es incuestionable, en la medida en que tú te adaptas a ese conocimiento, porque las cosas son así, sos un buen alumno. Y el sistema, que eso no es gratuito, porque el sistema lo que necesita es ese tipo de alumno, que va a ser funcional, lo voy a colocar en un lugar del sistema para que el sistema siga funcionando igual. No hay un desarrollo del sujeto, hay un individuo que adquiere conocimientos que son necesarios para que la sociedad funcione. Esto lo tenemos que tener claro. La próxima, por favor. Aquí hay que entender una cosa. Nosotros podíamos sentarnos a discutir con cualquier teórico de la comunicación que venga de cualquier parte del mundo.
Lo que legitima una discusión en el campo académico es el respaldo teórico que tiene algo. Si no, quedas en una especie de me parecismo. Tú crees que es así, yo creo que es así. Pero cuando hay una discusión de carácter teórico hay que argumentar. Y cuando se dice que hay un nuevo paradigma en la educación, lo que estamos diciendo es que ese paradigma tiene un sustento teórico, es decir, que se argumenta de tal manera que puede competir de alguna manera o ser superadora de otras teorías. Pero no es, digamos, una teoría débil, por decirlo de alguna manera. Es algo que yo puedo aceptar, sí o no, desde el campo académico, pero que se sustenta desde la argumentación teórica. Ahí es cuando estamos hablando de un paradigma. Carlos, diste el ejemplo justamente de lo que son los estudios más formales, de que son más funcionales a un ecosistema, un sistema más capitalista, podríamos llamarlo, o un sistema más consolidado en la actualidad, en esta coyuntura. Ahora, ¿la educomunicación te ofrece más una autonomía al sujeto en comparación? Gracias por la pregunta. Yo les comento que tuve el placer de tenerlo a Gustavo como ayudante en la universidad, en una cátedra de... Educomunicación. Ya ni me acuerdo de qué era. Era ciencias sociales, pero damos educomunicación. Dábamos este tipo de cosas. Sí. ¿Saben a quién? A chicos que eran directores de cine. Sí. Egresados de la Escuela Nacional de Cine bueno. y gente que trabajaba... Por ahí no eran directores de cine, pero eran montajistas o eran directores de fotografía. Y esto los conmovía bastante porque era raro que habían pasado por un proceso universitario sin haber escuchado hablar nunca de esto. Sí. Siendo ellos gente que trabaja con la comunicación. Y les generaba incomodidad Y también. les genera incomodidad porque te patea un poco el tablero cuando vos te construiste de una determinada manera y te presenta que el panorama puede ser otro, ¿no? La próxima diapositiva, por favor. Bueno, la educomunicación acá es un campo interdisciplinario. No es que estamos hablando solamente de comunicación, de teoría de la comunicación. Es interdiscursivo, emergente, de prácticas sociales que asume conceptos de otros campos como la filosofía, la antropología, la comunicación, la educación, siendo de significancia relevante la apertura y diálogo que desarrolla frente a distintas posturas conceptuales. Es decir, que es un sistema abierto. No es un sistema que se construye y se clausura. Es un sistema que dialoga en forma permanente con distintas disciplinas. La educomunicación es algo que es atravesada, mejor dicho, por todos los conocimientos humanos que han tenido un desarrollo, digamos, en el campo de las teorías. Y es abierto porque desde que la educomunicación incluso surge, aparecen nuevas posturas en la cultura, como en toda la cultura digital, que ahora es el gran desafío de la educomunicación. Ya voy encontrando la respuesta a lo que me preguntaste, Gustavo, porque viene en el desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, se trata de favorecer la formación integral de interlocutores sociales que construyan en relación con los otros el sentido dialógico y crítico de la propia esencia como persona. Desgloso brevemente esta frase. Acá ya nos empezamos a separar claramente de la media literacy y la media education. Acá estamos diciendo, se trata de favorecer la formación integral, yo diría holística, para que se entienda bien, donde no puede quedar nada afuera. De interlocutores, ya la palabra interlocutor implica una dinámica no personal, no individual, o sí personal pero no individual. Exige que haya otro, digamos, ¿no? Otro real. Interlocutores, pero además sociales, ¿no? Cuando estamos hablando de interlocutores no estamos hablando solamente de sujetos, sino también de organizaciones. Que construyan en relación con los otros, ahí aparece la dimensión del otro y la dimensión de construcción. Es decir, si yo tengo que construir es porque hay algo que no está hecho. Si está hecho yo lo tomo, lo uso, lo descarto. En cambio la construcción es una labor de algo que puede surgir nunca desde la nada,
pero es algo que no existe y hay que hacerlo. Entonces, la construcción, la relación con los otros, el sentido dialógico y crítico de la propia esencia como persona. Es decir, si nosotros nos escapamos del valor de la persona, nos estamos escapando del sujeto, nos estamos escapando de la comunicación, nos estamos escapando de la esencia de lo educativo. No educamos máquinas, sino que educamos personas, pero la persona hay que encontrarla. Claro, y agregaría justamente a lo que justamente estás aclarando, de que es imposible aplicar educomunicación de forma individual, particular, sino que sí o sí tiene que ser un grupo consistido. Es decir, que ahora va a haber una definición pero un poco más grande, pero ya que es muy claro y necesario en este caso anticiparse que cuando estamos hablando de una construcción, es una construcción colectiva. No hay tutía acá, no hay una posibilidad de que no sea constructiva, que no sea colectiva. Porque si cuando pasemos al capítulo que sigue, vamos a encontrar conexiones que van a reforzar este concepto, pero de una dimensión más, si ustedes quieren, más filosófica, más cosmogónica, por decirlo así. Estas percepciones que se tienen dentro de la educomunicación no son como percepciones sueltas, sino que tienen que construir un todo, ¿no? Una sola experiencia, pero que es compleja, integral y en continua dinamicidad. A ver, muchas veces nosotros en materia de comunicación, voy a dar un ejemplo muy claro, el análisis de una película. Si nosotros utilizamos como herramienta estratégica, didáctico-pedagógica, reflexiva, una película, y el alumno o la persona que está dialoga con el film. Supuestamente conoce el lenguaje de la película, puede llegar a entender los significados, digamos, profundos que tiene eso, y si eso lo estamos haciendo con un grupo abierto, en un cine debate, en un cine foro claro, a veces tenemos la intencionalidad de que se saquen conclusiones cerradas acerca de lo que la película propone o la historia propone. Bueno, esto no sería educomunicación. Porque en materia de lo que podríamos llamar, lo interesante, ¿qué sería educomunicación en un cineforo? El proceso de diálogo que hay entre los interlocutores que se refieren a una narrativa, que hablan, dicen sus conclusiones, que provienen de mundos y sujetos personales, con una psicología propia, con una historia familiar propia, con un contexto barrial. Es decir, cuando nosotros hablamos como sujetos, desplegamos nuestro universo interno y la interpretación que hacemos en función de nuestra cultura, de incluso el vínculo que hemos tenido con el cine, con la complejidad de lo simbólico, ahí es cuando nosotros estamos hablando. Entonces, no sería educomunicativo que un grupo llegara a una conclusión unificada sobre un mensaje que seguramente tiene una raíz artística, por decirlo de alguna manera. Es decir, no importa tanto el resultado, sino el proceso comunicacional que viven los sujetos que participan de esa experiencia. Eso no es la media literacy ni la media education. Esto es propio de la educomunicación. Por eso estamos hablando de construir un colectivo. El colectivo se construye también desde el diálogo, desde escuchar lo que estamos haciendo acá, este proceso que se está viviendo en esta universidad. Si después nosotros lo queremos analizar y componer y descifrar y tomar notas, es un proceso educomunicativo. Porque no se basa solamente en la clase específica que van a recibir de tal o cual profesor en tal o cual horario. Se basa en todo el proceso que arrancó cuando ustedes bajaron en el aeropuerto y se vayan a ir. Ustedes se van a ir como sujetos distintos, pero no se van a ir como sujetos distintos por haber aprendido a editar de una manera distinta, que también se van a ir como sujetos distintos por eso. Se van a ir por lo que se construyó como colectivo en un aprendizaje dentro de un marco de ideas y de comunión de espíritu o de fe o de como ustedes le quieran llamar. Hay como una identificación, que eso es lo que forman los grupos. Eso, en esa perspectiva hay que verlo de comunicacional. Y no en una clase que enseña cómo leer una imagen,
que también es importante y necesario, pero que no se agota ahí. ¿Se entiende la diferencia? La próxima. Bueno, hay algo que hay que entender, por lo menos en los principios que tiene Signis. ¿Por qué? Porque estos dos temas que estamos viendo hoy, educomunicación y buen vivir. Porque nosotros entendemos, y creo que ustedes también, por eso están acá, que la comunicación, para que sea auténticamente comunicación, en términos, vamos a decirlo, yo podría decirlo en términos, voy a decirlo cristianos, ¿no? Que supongo que debe ser un factor en el cual comulgamos todos acá. Tiene que ser una comunicación para transformar. Toda comunicación que no transforma alimenta un sistema que per se, diría yo, que es injusto. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de cambiar de forma, transformar, o pasar de una forma a la otra. No sé si el término agota exactamente el contenido de lo que se quiere decir, pero es esto. Si yo hago una comunicación, como la comunicación que nosotros estamos acostumbradas a consumir en los medios, e incluso hasta como usuarios, yo no estoy transformando la sociedad. En general lo que estoy haciendo es sostener funcionalmente a la sociedad. Es decir, tengo toda la tecnología a favor, las universidades están abiertas, todo el mundo aprende, pero no cambiamos nada. Tenemos los mejores fierros del mundo, tenemos los mejores... pero la sociedad sigue igual. En términos de injusticia social, la sociedad sigue igual. Y nosotros como comunicadores van a decir, pero yo no soy político, yo no soy economista, yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo simplemente soy un comunicador, no soy responsable de lo que pasa en la sociedad. Al contrario, estoy en contra. Bueno, justamente la misión o el rol de nosotros como comunicadores es que lo que generamos en la sociedad genere una transformación en el sujeto y genere una transformación en el colectivo. Pero comunicadores de estas características, porque esto no es lo que se enseña y el objetivo que tienen todas las universidades del mundo. Lo que enseñan las universidades en el mundo es cómo funciona la comunicación y cómo vos con esos conocimientos te vas a poder integrar a un mercado comunicacional, que te van a llamar de un canal, que vas a ser productor, que vas a hacer una película o lo que fuera. Pero no alcanza para los objetivos que tenemos nosotros. Entonces, estamos hablando de que tiene que ser una comunicación que si no genera cambio, no es la comunicación que nosotros estamos buscando. Es más de lo mismo. Por eso yo celebraba mucho cuando Germán hablaba de que la esencia de lo que puede estar ofreciendo este curso es una mirada distinta. Ya con una mirada distinta dentro de los medios estamos haciendo casi, diría yo, una revolución, sin querer exagerar, ¿no? Pasá a la otra, por favor. Bueno. La educomunicación, para que se pueda entender y que se queden tranquilos también, se la puede encarar con distintos énfasis. Es decir, yo puedo practicar la educomunicación desde la pedagogía, desde la propia educación para la comunicación, como lo que estamos haciendo acá, desde la expresión artística, de la mediación tecnológica, del compromiso ciudadano, de la reflexión epistemológica, de la comunicación con la ecología, bueno, y todos estos conceptos que están ahí. Es decir, hacer educomunicación no significa solamente poner el énfasis en enseñar cómo funcionan los medios de comunicación. Es decir, yo puedo hacer educomunicación con la ecología y puedo hacer educomunicación con el arte, y etcétera, etcétera. La próxima diapositiva. Bueno, ¿cuál es el propósito de la educomunicación si tuviéramos que sintetizarlo en una frase? Crear ciudadanos, fíjense el peso de cada una de estas palabras, porque las palabras a veces cuando se dicen todas juntas es casi un discurso político. Crear ciudadanos libres. Pensemos qué puede llegar a ser un ciudadano libre.
con todos los condicionamientos culturales, en algunos casos religiosos, políticos, psicológicos, estructurales organizativos. ¿Qué significa un ciudadano libre en esos contextos? Crítico. Ojo con esto de crítico, porque todo lo crítico se ve muy bien. ¿Cómo no vamos a ser críticos? Tenemos que ser críticos, evaluar y todo, pero cuidado. La criticidad, para que sea crítica, tiene que alcanzar el propio proceso que yo estoy sufriendo y ser crítico con lo que yo creo que logré como zona de comodidad, para decirlo en términos bien contundentes. No es todo el resto, yo tengo un panorama crítico de todo lo que pasa y lo que hay que cambiar, y no hay una criticidad en el sujeto propio que está participando de ese proceso que intenta ser crítico. ¿Qué quiero decir con esto? Que un buen hombre de iglesia tiene que ser crítico con su propia iglesia. Un buen educador tiene que ser crítico con su propia escuela, con su propia enseñanza, un buen artista tiene que ser crítico hasta con su propia arte. Es decir, la criticidad no descansa. Es decir, yo no llego a una zona seguro y me instalo. Me tengo que repreguntar. No estoy diciendo que en la repregunta seguramente tenga que cambiar. No. Estoy bien, sigo por acá. Pero es una dinámica que no puede dormirse, por decirlo así. Asertivo cuando nosotros tenemos que proponer. Es decir, una cosa es aceptar las cosas como están y otra cosa es aceptarlas porque la realidad es así, pero proponer situaciones que puedan generar cambios. Pensemos en un ciudadano muy metido en lo que podría ser el desarrollo de su propia ciudadanía. No estamos hablando de un tipo que se deja llevar por las narices a cualquier lado, sino de alguien que quiere ser reconocido, que le reconozcan los derechos incluso a los otros y construir un cambio en la sociedad. Eso se puede hacer desde la ciudadanía, ¿eh? Yo no lo imagino de fuera desde ese ámbito, por decirlo de alguna manera. Integradores. Piensen en el tema de cómo hay una sociedad del descarte. Francisco en ese sentido tiene unas cosas muy claras, por decirlo de alguna manera. Todo lo que el problema de las inmigraciones. No tendemos a integrar, sino más bien a separar, a diferenciar, a dividir. Es decir, si el ciudadano no entiende que el ejercicio de la ciudadanía es integrado a los demás, es como que estamos en problemas. ¿Qué problemas? Los que están ocurriendo en el mundo hoy. No estamos inventando nada. Dialógicos. Hay que dialogar. Es un ejercicio muy difícil. El más sencillo de todos se transforma en algo muy difícil porque el diálogo educomunicativo se basa en ¿qué cosa? Que es el fundamento inicial de todo. En la escucha. Y nosotros tendemos comunicacionalmente a hablar primero. Pero antes de hablar lo que hay que hacer es escuchar. Y esto en el acto educativo en general no es común. En la escuela se va a aprender lo que el maestro te enseña. Y armar una clase educomunicativa en donde cada alumno pueda expresar y realmente escucharlo, no decir, a ver, habla. Bien, ahora vos. No oír, escuchar. O meterme en la significancia del sujeto que está expresándose. En un plano social es la discusión política, si ustedes quieren, o la empatía, o el intercambio de una idea distinta a la mía. ¿Quién me preguntaba? ¿Vos? Sí, yo hablo siempre con mis agentes pastorales de la comunicación que nosotros tenemos muchos cursos de oratoria, pero no tenemos ningún curso de escuchatoria. ¿Saben lo que queremos? Bueno, aprender a hablar, pero no queremos escuchar. Bueno, fíjense que hoy tenemos un ejemplo monumental con respecto a esto, y le tenemos que dar gracias a Dios, que no es otra cosa que el sínodo. El sínodo, ¿saben lo que es? Haber escuchado a la Amazonía. Miren qué sencillo que es, y qué complejo, porque generó terror dentro de la iglesia la escucha. Esto hay que decirlo. La escucha, el conflicto de lo que hay dentro de lo que se está trabajando en el sínodo,
es el temor a escuchar incluso una realidad negada, cuando no fue la iglesia protagonista, digamos, de esa realidad. Entonces, cuidado, hablar de lo dialógico, claro, todo el mundo habla de lo dialógico, tenemos que dialogar, los gobiernos totalitarios dicen que hay que dialogar, los gobiernos liberales, los fascistas, todo el mundo dice que hay que dialogar. Pero el diálogo implica una escucha. Pero, ¿qué pasa en el proceso de comunicación con la escucha? Que por ahí decimos la escucha y no entendemos muy bien de qué se trata. Yo puedo tener una idea, tenemos ideas, y la vamos a expresar de una determinada manera. Pero antes de decir esa idea, en el tema que yo voy a hablar lo escucho al otro. Esa escucha puede generar, si yo soy crítico y tengo un desarrollo, puede generar en que esa idea que yo iba a expresar ya no la puedo expresar de esa manera, porque entendí o capturé o capté algo en esa escucha que lógicamente transforma mi formulación. Entonces ya cuando yo me expreso, no voy a decir lo mismo que yo tenía previsto, porque escuché antes. Eso es un proceso comunicativo. ¿Cuándo hay comunicación? Cuando hay crecimiento. Cuando se repiten las cosas, no hay comunicación. Ese famoso feedback que nos enseñaron en las escuelas tradicionales es una manera de reforzar un sistema cerrado. En cambio, la comunicación, cuando hay un emisor y un perceptor, no un receptor, un perceptor en la otra punta, la comunicación es, surge una idea original en donde alguien la recibe y con su participación activa y crítica transforma ese mensaje original y lo reformula como un emisor nuevo. Entonces es un esquema que va para arriba y no que va, digamos, encerrado. Bueno, y participativos, porque muchas veces la sociedad niega la participación o hace una especie de participación elitista. Y cuando esto está abierto en un proceso educomunicativo, tiene que ser así. La metodología educomunicacional tiene como motor primero el encuentro que forma y transforma, que establece redes en la diversidad de experiencias, crea un clima de interacciones y respeto por los contextos. Respeto por los contextos. Esta es una experiencia que se tuvo muy en cuenta educomunicativamente con la experiencia del ComLab en Latinoamérica cuando se fue a filmar a pueblos originarios en la Amazonía. Respeto por los contextos. Escenarios, procesos que se van gestando teniendo en cuenta la riqueza y heterogeneidad de quienes interactúan en espacios y ambientes educativos formales y no formales. ¿Se dan cuenta lo abierto que es esto? Es decir, cuántas variables hay que tener en cuenta y que no es simplemente educar en un sistema comunicativo, ¿sí? Nada más. Pasen en la siguiente. Y si no voy a tomar atajos. Adelantad 3 o 4 más porque no me quiero ir sin alguna reflexión del buen vivir, que es la promesa de... Fíjense esa red. No sé si podés ir a la red www.rededucom.org, por favor, Ana. Para los que quieran, digamos, internalizar todos estos conceptos de los que yo acabo de hablar, en América Latina hemos construido, Signis América Latina con otras 2 organizaciones, ha construido todo un desarrollo de lo que es la educomunicación en Latinoamérica, donde hay presencia de lo que es la conceptualización, metodologías de trabajo y experiencias hechas en campo, educomunicativamente, con la metodología desarrollada. Rededucom.org. Falta el... Hay señal, ¿no? Sí. Bueno. No sé si podremos entrar, pero en el caso de que se pueda entrar, yo los invito fervientemente a que conozcan esto. Por ejemplo, le hemos hecho un reportaje a Ismar Oliver. Toca la celda donde dice de comunicación. Toca conceptualización. Bueno, ustedes acá pueden tener
todo lo que hemos conversado, ya con un desarrollo más, si ustedes quieren, más teórico, más preciso, y si se quieren meter en el campo de la educomunicación, en esta plataforma pueden encontrar todas las corrientes educativas, incluso europeas, que dialogan con la educomunicación, con autores, bibliografías y carreras en donde se enseña la línea que tiene este tipo digamos, de corriente educativa. Andate para atrás, por favor, y poné donde dice los pensadores. Y andate a donde dice Ismar Oliveira. Y andate acá donde dice concepto de educomunicación. Y cliquear. Bueno, no tiene sonido. ¿Tiene? Hay que subirle a la tele. La educomunicación es un concepto que apunta para conjuntos de acciones que grupos de personas desarrollan intencionalmente para promover ecosistemas comunicativos abiertos, francos, democráticos, participativos, y que tienen como meta la práctica plena de la ciudadanía. Corta ahí. En ese sentido, Nosotros hemos hecho entrevistas a distintos pensadores e investigadores en Latinoamérica haciéndoles las mismas preguntas de lo que entienden por educomunicación, partiendo de la historia de vida de cómo llegaron en su vida a la educomunicación. Entonces, si ustedes quisieran, digamos, sumergirse en lo que es la educomunicación en Latinoamérica, está todo acá. No digo que está todo, está casi todo acá. Voy a ser un poco modesto. Es decir, fue un trabajo de muchos años. ¿Vos armaste Fue esta un trabajo, página? ¿Vos armaste esta página? Esta página, a ver, fue está el equipo ahí, que si quieren consultar, fue un equipo que se hizo con 3 instituciones. El CELAM, que fue muy interesante porque el CELAM tiene una historia bastante interesante con respecto a la comunicación en Latinoamérica. Las hijas de María Auxiliadora, que tiene una experiencia a nivel universal con respecto a la enseñanza de sería la rama femenina de los salesianos, y Signis América Latina y Caribe. Bueno, no voy a abundar sobre lo que pueden encontrar, mejor dicho, acá, pero es una construcción, yo diría, bastante sólida para entender lo que es la educomunicación en Latinoamérica y las prácticas de distintos países en donde está. ¿Dónde está Colombia? Por acá. Allá y allá. Están las experiencias de Alma Montoya. Pero están las experiencias de Alma Montoya metodologizadas. Porque todo lo que no se puede sistematizar o lo que no se sistematiza no se puede enseñar. Entonces todo lo que está ahí, todas las experiencias que hicieron distintos países están sistematizadas. Después, en el futuro sería interesante sistematizar estas experiencias que estamos haciendo acá educomunicativamente. Vamos a pasar a la segunda parte porque me quedan 10 minutos. Mientras que pasamos a la segunda parte, que es el buen vivir, quiero señalarles que el Departamento de Educación para la Comunicación de Signis va a tener como herramienta estratégica una red que va a ser la red educom.org, en donde dentro de esa red va a estar la experiencia latinoamericana, pero también van a estar las experiencias asiáticas, africanas, norteamericanas, del Pacífico Sur, etcétera, etcétera, que son las producciones y la conceptualización que tiene el resto del mundo de Signis, que enseñan la Media Literacy y la Media Education. El asunto es que todas esas corrientes puedan dialogar desde una mirada de Signis. Por ende, todos los trabajos que ustedes van a hacer, que van a salir de acá, van a estar en esa plataforma. Todo lo que Signis promueva en materia de educación para la comunicación, aunque no tenga el perfil exacto de lo que es la educomunicación desde la concepción latinoamericana, va a estar acá.
Y a eso les voy a pedir después en su momento una participación activa, porque la red no tiene ningún sentido si no hay una participación activa donde todo el mundo pueda alimentarla. Porque si no se transforma en el que maneja la red, es el que genera la orientación. Y la orientación tiene que ser un producto de todos. Si no, no es educomunicativa. Además. Vamos al tema del... ¿A quién le gusta vivir bien? Bueno, ese es el problema. Yo voy a hacer una suerte de contraposición, si ustedes quieren, un poco como elemental, pero para saber dónde estamos ubicados. Una cosa es el vivir bien y otra cosa es el vivir mejor. En general, toda la gente dice, yo quisiera vivir mejor. No tengo auto, quiero tener auto, no tengo casa, quisiera tener casa, no puedo comer, quisiera o como y quisiera comer mejor, etcétera, etcétera. Generalmente la gente asocia el vivir mejor con la capacidad de consumo y la posibilidad que te da determinado poder adquisitivo de acceder a determinado tipo de educación, etcétera, etcétera. El vivir bien y el vivir mejor son dos formas de vida con visiones diferentes. Anda la próxima diapositiva, por favor, Ana. ¿Qué sería el vivir mejor? Y pregúntense ustedes si reconocen esto lo que estamos diciendo acá en algo que tenga que ver con la vida de ustedes. Implica un progreso ilimitado, promueve el consumo inconsciente, incita a una excesiva acumulación material e induce a la competencia. Una competencia que nos desencuentra. Una sociedad, digamos, competitiva, ordenada a la acumulación, si ustedes quieren, de capital. La próxima. Para que unos puedan vivir mejor, millones y millones tienen y han tenido que vivir mal. Es la contradicción capitalista, que te promueve, es decir, yo creo que la mejor doctrina que podría llegar a existir como concepto básico es el capitalismo. Pero para que tuviéramos que adoptar el capitalismo como algo bueno intrínsecamente para el hombre, todos debieran ser capitalistas. No puede haber nadie que quede fuera del capitalismo. Sería perfecto. Pero ocurre que para que el capitalismo funcione, tiene que haber pocos. Pero tiene que haber. No hay un capitalismo bueno. Tiene que haber pocos. Que pueden ser más o menos, según el tipo de capitalismo. Más o menos, pero tiene que haber pocos en relación con la cantidad total, donde pocos viven bien para que millones vivan mal. O millones viven mal, mejor dicho, para que pocos vivan bien. Esto podrá ser un rasgo un poco grueso, pero lo podemos discutir. Se puede llegar a discutir. Pero es la base de lo que se entiende por vivir mejor en el sistema en que estamos viviendo. El próximo... La visión del vivir mejor busca acumular dinero, riqueza y éxito. Eso ha generado una sociedad desigual, desequilibrada, depredadora, piensen en la Amazonía, consumista, individualista, insensibilizada, antropocéntrica y antinatural. O antinatura, que significa que la naturaleza no es, digamos, no forma parte, digamos, de la vida integrada al sujeto, sino que es un objeto del cual yo puedo utilizar para digamos, un consumo o una acumulación, digamos, de riqueza o de poder o de riqueza. La próxima. Promueve la monitorización de la vida en todas sus esferas, la desnaturalización del ser humano y la visión de la naturaleza como un recurso que puede ser explotado, una cosa sin vida, un objeto a ser utilizado. Este es el gran problema que tenemos ahora que se está discutiendo el mundo, que es el tema de la casa común, donde en la Amazonía, aparte de ser una realidad concreta, es una gran metáfora de lo que ocurre en el mundo, tiene un gran componente simbólico de lo que el hombre hace con su propio hábitat, ¿no? Y cómo mete la mano ahí y cuál es el objetivo de por qué mete la mano ahí. La próxima. Ahora saltamos a la otra cosmovisión. Anda para atrás. Vivir bien, buen vivir. ¿Por qué saltamos esta cosmovisión? Porque Signis, América Latina y Caribe, junto con la educomunicación, sigue con la, es decir, construye y va con la corriente del buen vivir.
se hicieron experiencias en 6 países latinoamericanos, 6 experiencias comunicativas, pasándolas, metodologizándolas y sistematizándolas desde la filosofía del buen vivir. Eso salió publicado en un libro que está dando vuelta por ahí, no sé si lo vieron, que es el del buen convivir. Es un producto de Signis América Latina y Caribe, que yo les sugeriría que pudieran llegar a él. No sé si hay los suficientes ejemplares, pero por lo menos... Acá hay experiencias hechas por uno de los, digamos, lideradas sistemática y metodológicamente por uno de los teóricos que más han desarrollado el buen vivir, que trabajó junto con Signis, y están plasmadas todas las experiencias que hicieron chicos como ustedes en distintos países desde esta filosofía, para que se entiendan de que no es una formulación, digamos, romántica, o simplemente queda en un deseo lindo. Pero ojo que esto tiene una raíz muy importante y un desarrollo epistemológico muy importante. ¿Qué busca el buen vivir? La complementación partiendo de la premisa: si uno gana, si uno pierde, todos hemos perdido. La vida es producto de la convergencia de fuerzas complementarias. Acuérdense de lo que estábamos hablando de la educomunicación para encontrar las posibles conexiones con el buen vivir. Complementariedad, no división. La próxima, por favor. Vivir mejor. ¿Qué dice vivir mejor? Ganar no es todo, es lo único. ¿Qué dice el buen vivir con respecto a eso? Si uno gana, si uno pierde, todos hemos perdido. Compito en el vivir mejor, luego existo. En cambio, el buen vivir habla de la vida en equilibrio y en armonía. La próxima, por favor. Acá tienen un panorama un poco más completo de las oposiciones. En el vivir mejor hay un progreso ilimitado. En la filosofía del buen vivir hay un cuidar y criar la vida. Entonces no puede haber un progreso ilimitado. Ese progreso, y tendríamos que definir lo que es el progreso, está en algún sentido limitado por el cuidar y criar la vida. En el vivir mejor hay un consumo inconsciente, mientras que en el buen vivir esa inconsciencia de consumo se transforma en equilibrio y armonía. En el vivir mejor hay una acumulación material, mientras que en el buen vivir hay una distribución y redistribución. Mientras que en el vivir mejor se induce a la competencia, en el buen vivir se busca la complementariedad. Entonces, el vivir mejor genera sociedades desiguales, mientras que en el buen vivir, en equilibrio y en armonía. Desequilibradas en una, basadas en el respeto en las otras. Depredadoras en una, conciencia comunitaria. Consumistas en una, articuladas en otra. Porque no se habla de no consumir, se habla de consumismo, que no es lo mismo. Individualistas por un lado, complementarias por el otro, insensibles por un lado, sensibles por el otro, antropocéntricas por un lado y por el otro que cuiden la vida. Cuidado con este último concepto, porque el tema de pasar de un teocentrismo a un antropocentrismo, donde el hombre es sujeto y dueño de la naturaleza y el dueño puede hacer lo que quiere, a cuidar la vida, hay una diferencia abismal, que eso es el problema de lo que se está viviendo, es el problema es Laudato Si, para decirlo de alguna manera. Fíjate si hay alguna diapositiva más. Entonces, podríamos, para cerrar, el buen vivir es un paradigma comunitario de la cultura de la vida. Es evidente que en 15 minutos no puede haber un desarrollo profundo de este paradigma. Cuando yo pasé a la última, que creo que es la última la que viene. Bueno, acá está. Una previa. Constituyen toda una filosofía de relacionamiento con la vida. Cómo vemos el mundo, cómo lo comprendemos y cómo nos relacionamos con esa comprensión. Esta forma de vida y por tanto de relacionamiento entre el ser humano y lo que lo rodea es totalmente distinta a cómo se interactúa dentro de las sociedades modernas. La última. Abya Yala, que serían las naciones de América. El buen vivir nace de filosofías de pueblos originarios que tuvieron un desarrollo antes del colonialismo.
podríamos decir que la colonización interrumpió ese proceso, lo desfiguró, en algún punto lo pervirtió, y los que lo pueden mantener son los pueblos originarios en donde pudieron proteger sus culturas. Hoy se está volviendo a ver, pero desde una dimensión académica, que toda esa filosofía del buen vivir tiene una fundamentación epistemológica que, logrando una construcción con un paradigma nuevo, supera, y aquí vamos a lo que en un momento podía comentar nuestro amigo cubano, supera el tema de la izquierda, supera el tema de la derecha, el tema del capitalismo, el tema del liberalismo, es decir, está por encima de las ideologías. Es una forma de vida que respeta lo esencial. Y para finalizar yo digo esto. No sé cuánto ustedes se meterán en el tema del buen vivir, pero Signis tiene un compromiso con el buen vivir. Y todas sus acciones y sus proyectos los ordena el Signis América Latina. Los ordena para la educomunicación y el buen vivir. Si alguien tiene la tentación de pensar de que el buen vivir es una utopía, en términos de decir, yo por esto no me juego porque no hay un final, esto es inconsistente, les pido que reflexionen acerca de lo que es la utopía del cristianismo. Piensen en la utopía del Evangelio. Si estamos acá porque creemos que el mensaje de Cristo es factible en un desarrollo y en un compromiso como sujetos humanos dentro del amor, el buen vivir calza, es como el zapato de la Cenicienta, calza perfecto. Disculpen por ahí el énfasis grosero en algunas conceptualizaciones, pero es como que en una hora estas cosas que he ido como de televisión son, no deberían ser así, pero quiero que de esta experiencia del curso de Cultura de Paz también se lleven en qué línea trabaja Signis y que lo que estamos haciendo en Cultura de Paz tiene esta orientación final.